Perfecto. Comienza la grabación de la primera clase de diagnóstico por imágenes, imagenología, introducción, ¿sí? Esta es la clase introductoria a lo que va a ser el resto de la cursada, ¿sí? Vamos a ir pasando. Perfecto. ¿Cuáles son los objetivos de la enseñanza de diagnóstico por imagen que nos hemos planteado para ustedes, ¿sí? Y en general, el objetivo de las imágenes, ¿sí? Lo que vamos a tratar de hacer es tener conceptos generales, grandes, ¿sí? Lo más importante de los diversos métodos de imágenes, ¿sí? Las diversas tecnologías que se utilizan para la configuración de las imágenes, las indicaciones más frecuentes, cuáles son ventajas, cuáles son las limitaciones de los métodos, ¿sí? Qué rol ejerce cada una, cómo se puede usar cada una de estos métodos por imágenes. Esto nos va a ayudar a conocer la anatomía normal del cuerpo humano en los diferentes sistemas, ¿sí? Y las variantes anatómicas más comunes, así como también las patologías más frecuentes y algún que otro diagnóstico diferencial, ¿sí? Así como también conocer el uso racional de las imágenes, ¿sí? El tema de la radioprotección es algo importante. Los medios de contraste, conocer también que existen medios de contraste, ¿sí? Algunos radiofármacos, ¿sí? Y algunas otras cositas más con respecto al objetivo de las imágenes. ¿Cuál es el rol de las imágenes en salud? Las imágenes aportan mucha información, sobre todo anatómica, pero también pueden aportar información molecular o funcional dependiendo del método que estemos usando, ¿sí? Van a dar diagnóstico de enfermedades, van a dar la extensión de la patología, si afecta una porción más o menos de algún órgano o más órganos, ¿sí? Y la gravedad en relación a esto de la patología que estemos tratando. También nos aportan información sobre el tratamiento que podemos usar o que estamos haciendo y la evaluación de los resultados y pronósticos de estos tratamientos, ¿sí? Se utilizan también para el seguimiento de enfermedades, y si uno tiene una enfermedad, se hace una imagen y se la puede ir siguiendo mediante método de imágenes para ver cómo es la evolución de esta enfermedad. Guía procedimientos terapéuticos, ¿sí? Por ejemplo, se usan mucho las imágenes para hacer tomas de biopsias, ¿sí? Y es un documento de alto valor asistencial, docente, científico y legal. ¿Sí? Acá hay un ejemplo de algunas imágenes y un ejemplo de cómo sería más o menos un informe de las imágenes, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico por imágenes que utilizamos hoy en día? Tenemos la radiología, ¿sí? Los rayos X, la radiología simple, ¿sí? La ecografía o ultrasonido, es lo mismo decirlo así, ecografía o ultrasonido, la tomografía computada, la resonancia magnética. Dentro de estos cuatro vamos a hacer los que más vamos a tocar en la cursada, sí, pero hay muchos otros métodos de imágenes. Por ejemplo, en medicina nuclear tenemos el centellograma óseo, la cámara gamma, el SPECT-CT, ¿sí? En la tomografía también tenemos una que se llama tomografía por emisión de positrones o PET, si lo habrán sentido nombrar de esa forma, ¿sí? También tenemos la angiografía digital, que es una de las formas en las que uno puede estudiar las estructuras vasculares, ¿sí? Inyectando un tipo de contraste, ¿sí? Y aplicando radiación para verlo por un monitor, ¿sí? Y después tenemos también la radiología intervencionista, como les habían mencionado previamente, que sirve mucho para tomar biopsias, ¿sí? La radiología intervencionista es esto, poder tomar biopsias, poder poner catéter, drenar colecciones, todo ese tipo de intervencionismo se hace guiado por imágenes, entonces se le llama radiología intervencionista. Bueno, para explicar un poco este tema, ¿sí? Primero voy a hacer un breve repaso de los tipos de radiaciones que tenemos, ¿sí? Tenemos radiaciones, que las radiaciones son fenómenos físicos que consisten en la emisión, propagación y absorción de energías por parte de la materia, ¿sí? Tanto en forma de ondas, como son las radiaciones electromagnéticas, como de partículas subatómicas o corpusculares, ¿sí? Hay dos grandes ramas en los tipos de radiación. Tenemos las no ionizantes y las ionizantes. ¿A qué se refiere la ionización? Si la ionización, como está descrito ahí al lado, es un fenómeno químico o físico mediante el cual se producen iones, que son átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o falta de electrones respecto a un átomo o molécula neutro, ¿sí? No importa mucho la definición y saberse esto de memoria, es solo una introducción para hablar del tipo de
por qué unas son ionizantes y otras no ionizantes, y cuáles son las que van a ser más perjudiciales o no para la salud. Dentro de las ionizantes, ¿sí? Tenemos algunas que son naturales, ¿sí? Por ejemplo, partículas como los neutrones o partículas y otras artificiales, ¿sí? Tenemos, sí, lo vamos a ver mucho, ¿sí? Después tenemos otros tipos de radiaciones como las no ionizantes, dentro de las cuales están naturales también o artificiales, y tenemos, por ejemplo, las radiaciones por rayos visibles, microondas, ondas de radio, rayos católicos, ¿sí? Estas que están aquí están dentro del espectro electromagnético, ¿sí? Entonces, vamos a focalizarnos mucho en, obviamente, los rayos X, ¿sí? Acá también hay una división de radiaciones ionizantes o no ionizantes, ¿sí? Fíjense que las ionizantes tenemos rayos X y rayos gamma, y luego dentro de las no ionizantes están el resto, ¿sí? Fíjense que la longitud de onda es mucho más grande, acá hay más espaciada, y acá se van achicando, ¿sí? Entonces, a menor longitud de onda, ¿sí? O sea, mayor frecuencia, fíjense que acá la frecuencia es 1, 2, 3, y acá ya tenemos 1, 2, 3, 4, todas muy cerquita, entonces a menor longitud de onda, o sea, mayor frecuencia, hay un mayor poder de energía y penetración de la radiación, ¿sí? Entonces, en las ionizantes están los rayos X y los rayos gamma. ¿Qué tipo de energía exploradora utilizamos en cada método respecto a la energía? Si, por ejemplo, para rayos X lo que usamos son radiografías, ¿sí? Mamografías, la angiografía, como habíamos dicho, para ver estructuras vasculares, la tomografía y la tomografía con emisión de positrones o PET-TC. Todos estos métodos usan rayos X, ¿sí? La medicina nuclear, ¿sí? Utilizan rayos gamma, ¿sí? Estas son radiaciones ionizantes, como habíamos nombrado previamente, y ya vamos a ver sus efectos más adelante. El ultrasonido dos tipos de energía, el campo magnético y ondas de radiofrecuencia, ¿sí? Estas atraviesan el cuerpo, son registradas por diferentes detectores en los diferentes equipos, y luego esos equipos transforman esta energía, ¿sí? En distintas imágenes, tanto anatómicas como funcionales, ¿sí? La mayoría utiliza una fuente exploradora externa. ¿A qué se refiere eso? Que uno aplica una energía desde afuera, ¿sí? Un rayo X, por ejemplo, el eco del ultrasonido, ¿sí? En otras, la energía es emitida por radiofármacos o radiotrazadores que se inyectan, por ejemplo, por vía endovenosa u otra vía, pueden ser inhalados también, como por ejemplo en la medicina nuclear o en el PET-TC, ¿sí? Entonces la energía se inyecta por vía endovenosa algún tipo de sustancia que va a generar una determinada energía dentro del cuerpo, y esa se va a captar por el método de imágenes, para describirlo así en forma más sencilla, ¿sí? Acá un breve cuadro de resumen de lo que estuvimos hablando recién: radiaciones ionizantes, cuáles serían las que están utilizando radiaciones ionizantes, y cuáles son las que no utilizarían radiaciones ionizantes, ¿sí? Las ecografías y la resonancia, y esto es útil porque son las únicas que podrían ser utilizadas en el embarazo, salvo casos excepcionales. No quiere decir que, por ejemplo, una radiografía o una tomografía estén suma y absolutamente contraindicadas, porque va a depender de la patología que tenga la paciente, la urgencia, el lugar también donde se encuentre, porque probablemente no haya uno u otro método, ¿sí? Entonces, puede ser que se deba utilizar para valorar un poco más la patología y tener en cuenta el riesgo de vida del paciente, eventualmente hacer alguno de estos tipos de radiaciones ionizantes que no estarían indicadas, por ejemplo, en el embarazo, ¿sí? Acá me comenta que se entrecorta un poco. Vamos a ver si siguen con estas fallas, me avisan. Si no seguimos, no se preocupen, la clase va a quedar grabada, y luego la van a poder escuchar libremente en la página. Si me van avisando, por favor. ¿De qué depende que un equipo o un método de imágenes pueda detectar una lesión corporal? ¿Sí? Va a depender de varias cosas, pero las más importantes son estos tres conceptos. Que el equipo tenga resolución espacial, o sea, tenga capacidad
de distinguir imágenes de pequeño tamaño. Hay algunos métodos que van a tener muchísima capacidad de diferenciar entre pequeñas cositas una al lado de la otra, y otros métodos que no van a tener esa capacidad y van a poder ver cosas más grandes, ¿sí? No es lo mismo hacer una radiografía, ¿sí?, que una tomografía, ¿sí? También la resolución de contraste, o sea, es la capacidad que tenga este equipo o método de distinguir lesiones o tejidos de distinta composición, pero contraste similar, ¿sí? Como el mismo ejemplo, no es lo mismo hacer una radiografía en donde vamos a ver cosas negras y cosas blancas muy en general, o hacer una tomografía en donde vamos a poder ver más cositas de diferente color, ¿sí?, que puedan ser muy parecidas. Y eso lo vamos a ir viendo ahora con los diferentes ejemplos. Y otra cosa importante es la resolución temporal, ¿sí? Es la capacidad de un equipo o un método de distinguir fenómenos que ocurren rápidamente, o sea, distinguir entre la velocidad, por ejemplo, latidos cardíacos o movimientos respiratorios. Una tomografía, que es un estudio que se hace muy rápidamente, ¿sí?, lleva corto tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en una tomografía de tórax, el paciente puede aguantar la respiración, entonces se va a hacer el barrido del tórax y el pulmón va a estar quieto. En cambio, en la resonancia, que lleva bastante más tiempo cada secuencia de resonancia, es difícil aguantar la respiración tanto tiempo, entonces el pulmón va a respirar. Entonces, la resolución temporal, en este caso la tomografía, sería mucho mejor que la resonancia magnética, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos ejemplos, ¿sí?, de cómo sería una resolución espacial, una resolución por contraste, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos muchos puntitos, ¿sí?, pequeños, ¿sí?, y se van agrandando hacia la periferia, y algunos son más brillantes que otros, ¿sí? Entonces, un equipo tiene mejor resolución espacial o mejor resolución por contraste en la medida en la que vaya a poder diferenciar estructuras que estén inmediatamente adyacentes y sean diferentes, o en la medida en la que pueda diferenciar estos tipos de contraste entre una cosa y la otra, ¿sí? Así que acá tenemos ejemplos de una tomografía computada de cerebro, ¿sí?, en la que básicamente el hueso en este tipo de ventana se ve en forma homogéneamente blanco, ¿sí?, hiperdenso se le dice, y puedo distinguir un poco mejor la anatomía cerebral, ¿sí? Esto es la corteza, esto es sustancia blanca, ¿sí?, acá ventrículos, y entonces el hueso en esta ventana, en esta tomografía, es homogéneamente blanco y no puedo distinguir mucho más que eso. Pero si le pongo una ventana ósea, por ejemplo, puedo llegar a ver con mucha definición, por ejemplo, esto es un pedacito del cráneo donde están las semillas mastoideas, las cadenas osiculares del oído, ¿sí? Y esto es una alta resolución espacial, ¿sí?, y también por contraste, porque puedo diferenciar las pequeñas trabéculas, ¿sí?, de la estructura ósea, los huesecillos, cómo articula un huesecillo con el otro. Esta pequeña línea es una línea de articulación que separa dos huesecitos. Entonces, es muy importante tener estas características en los diferentes métodos que nos van a ayudar a elegir uno u otro método para tal o cual patología vamos a tratar de evaluar, ¿sí? Entonces, la detección de una lesión depende del método que vamos a usar, ¿sí?, el tipo de energía y las características que tenga, el tamaño de la lesión que estamos por evaluar, o sea, la resolución espacial. Si la lesión es muy pequeñita, no vamos a usar un método que vea las cosas a grandes modos, ¿sí? Por ejemplo, una radiografía simple, ¿sí? Entonces, vamos a usar un método que pueda distinguir pequeñas cositas con mejor capacidad. También depende del contraste. El contraste puede ser natural o artificial. Por ejemplo, esto es un contraste natural, ¿sí? El pulmón más oscuro y lo que es mediastino con los vasos, ¿sí?, los grandes vasos, un poco más claro. Entonces, esto es un contraste natural. Naturalmente, esto contrasta una cosa con la otra. Pero muchas veces puedo tener una lesión, por ejemplo, en esta región, ¿sí? Si esto fuera algo normal y esto fuera lesión, uno podría llegar a confundirlo, ¿sí?, porque son prácticamente iguales. Entonces uno puede usar un contraste artificial, como hacer un contraste endovenoso, que nos va a ayudar a reforzar o a teñir o a pintar determinadas cosas para que se contrasten o se diferencien de otras, ¿sí? Y como hablamos recién, la velocidad del movimiento, que es la resolución temporal, ¿sí? Con respecto a los contrastes, rápidamente, ¿sí?, lo que nos sirve para reforzar, teñir o realzar, ¿sí?, básicamente lo mismo eso, una estructura normal,
¿sí?, de una patológica, o queremos diferenciar diferentes estructuras. También puede ser una tomografía en un paciente que no tenga nada y queramos ver si tiene alguna variante anatómica, ¿no? También nos puede servir, ¿sí? Pero habitualmente se hace para destacar patología sobre una base de un tejido u órgano normal, ¿sí? ¿Cuáles son las vías de administración? Endovenosa, oral, por enema, intracavitaria, intratecal es inyectar dentro del saco dural, ¿sí?, en el líquido cefalorraquídeo, intraarticular. O sea, hay muchas formas de administrar estos métodos de contraste para evaluar, depende de lo que quieramos evaluar, ¿sí? Hay muchos tipos de contraste, iodados con yodo, de bario, con gadolinios, ¿sí? Aire, el agua y el aire también se utilizan como contrastes, ¿sí? Se puede dar agua para distender el intestino, ¿sí?, para que esto me pueda ayudar a diferenciar engrosamientos, por ejemplo, de una pared del intestino, y no necesariamente teñirlo con algún contraste de otro tipo, ¿sí? Y estos contrastes, obviamente no el agua ni el aire, pero estos tipos de contrastes pueden dar reacciones adversas, ¿sí? Por toxicidad, porque sea tóxico el propio contraste para determinada persona, ¿sí? Por hipersensibilidad, tipo una alergia, ¿sí?, tipo una reacción alérgica, que pueden ser leves, moderadas o graves, y se pueden dar en el momento o inmediatamente administrado el contraste, o pueden darse más tardíamente, ¿sí?, reacciones tardías pasadas algunas horas o incluso días, ¿sí? ¿Cuál es la validez de una prueba diagnóstica, ¿sí? Para que dos métodos puedan detectar una misma lesión o enfermedad. Por ejemplo, tengo dos métodos que pueden detectar una misma lesión o enfermedad. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál me sirve más? Hay varios conceptos que hay que tener en cuenta, ¿sí?, para ver cuál método me sirve más que otro. Estos conceptos son el de sensibilidad, especificidad, ¿sí?, verdadero positivo, verdadero negativo, falso positivo, falso negativo, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. ¿Qué es cada uno de estos? La sensibilidad de un método es la capacidad que tiene un método para detectar lo verdaderamente positivo, ¿sí? O sea, yo quiero detectar una patología tal o cual, entonces quiero saber si este método es bueno para detectar esa patología, y si me dicen este método tiene una sensibilidad del 100% para tal patología, quiere decir que siempre que esté esa patología, ese método siempre la va a detectar, tiene una capacidad para detectar lo verdaderamente positivo, ¿sí? Y la especificidad es la capacidad para detectar los verdaderos negativos, ¿sí? O sea, para decir, esto era tal lesión, claramente esto no era la lesión, es otra cosa, entonces es muy específico para detectar lo verdaderamente negativo, ¿sí? Lo verdadero positivo, ¿qué es? Es que realmente hay una lesión o enfermedad que estamos buscando. Y lo verdadero negativo es que no hay ese tipo de lesión o enfermedad, ¿sí? Cuando algo es falsamente positivo o falsamente negativo. Falsamente positivo es cuando un método te indica que puede haber una lesión donde realmente no lo hay. Se confunde con algo, ¿sí? O, por ejemplo, hay una imagen que puede parecer una lesión y en realidad puede ser otro tipo de lesión y no específicamente la que estamos buscando. Y un falso negativo es que indica que no hay lesión, o sea, te dice, acá no se ve nada, pero en realidad sí tendría, sí termina habiendo una lesión en ese lugar, ¿sí? ¿Cuál es el valor predictivo positivo? Es la probabilidad de tener la enfermedad si una imagen diagnóstica te da un resultado positivo, ¿sí? Entonces, una imagen me da que acá hay una lesión, entonces la probabilidad de tener esa lesión es muy alta, entonces el valor predictivo positivo es muy alto para ese método. Lo mismo para el negativo. Valor predictivo negativo es la posibilidad de no tener la lesión si la prueba me dice que acá no hay nada, ¿sí? Entonces, un método debe ser idealmente muy sensible, o sea, que tenga la capacidad de detectar que realmente hay una lesión, que hay una enfermedad, y muy específico decir cuando no lo hay, que no hay, o si esta lesión que estamos viendo no corresponde a la patología que uno está pensando. Por ejemplo, tengo una lesión nodular en un pulmón y un método me puede decir, eso es un tumor, o es una neumonía, o es una estructura vascular, ¿sí? Confundir entre esas tres cosas, ¿sí? Entonces no va a ser tan específico, ¿sí?, para detectar la patología que estamos buscando. Vamos a dar algunos ejemplos para que esté un poco más claro esto.
un centellograma óseo, ¿sí? Un centellograma óseo que se usa para evaluar la estructura ósea, si hay algún tipo de lesión o no. Es muy sensible, o sea, es mi capacidad de detectar prácticamente siempre si, por ejemplo, hay metástasis ósea. O sea, si un paciente tiene una metástasis ósea y uno hace un centellograma óseo, el estudio va a decir muchas veces, probablemente siempre, que hay una lesión ósea, ¿sí? Pero a su vez, nos está marcando que hay una lesión, pero a su vez es poco específico, porque la forma de marcar la lesión, por ejemplo, en este caso metástasis, es parecida a la forma en la que se muestran los procesos inflamatorios o infecciosos. Entonces, es muy sensible porque la va a detectar, pero es poco específico porque no me puede decir con certeza, esto es una metástasis sí o sí. Me va a decir, esto puede ser una metástasis, pero puede ser un proceso inflamatorio o puede ser un proceso infeccioso. Entonces, muy sensible por la detección, pero poco específico porque no me va a poder precisar si es una cosa o si es otra. En cambio, la resonancia magnética es más específica que el centellograma en relación a este tipo de patología, porque una resonancia magnética me va a poder decir esto es más una metástasis que un proceso inflamatorio o infeccioso, ¿sí? Entonces, un centello muy sensible pero poco específico, y la resonancia también es bastante sensible y mucho más específico que el centellograma óseo. Entonces, para ver una metástasis uno probablemente elija un método más sensible y más específico, una resonancia magnética, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que el centellograma óseo tiene un alto valor predictivo negativo, porque al ser tan sensible sería raro que dando negativo hubiese enfermedad. O sea, valor predictivo negativo, la probabilidad de que no haya lesión si el examen da negativo, ¿sí? El centellograma me da negativo, sería raro que esté la enfermedad. Entonces tiene un alto valor predictivo negativo, pero tiene un bajo valor predictivo positivo por su menor especificidad, ¿sí? Un mismo método puede ser más o menos sensible o específico dependiendo también del tamaño de la lesión. No es lo mismo ir a ver una lesión de 5, 6, 7 centímetros que una lesión de 2, 3 o 4 milímetros. ¿Sí? Entonces un método puede ser muy sensible para para detectar determinado tipo de lesión, pero también va a depender del tamaño de esta lesión, ¿sí? Por ejemplo, un ganglio patológico, para ponerlo a modo de ejemplo, si un ganglio que esté aumentado de tamaño en 10 milímetros, hoy en día se considera, por ejemplo, para decirlo a grandes rasgos, patológico. ¿Sí? Entonces, si nosotros pusiéramos que los ganglios patológicos miden 15 milímetros, ¿sí? Los exámenes serían muy específicos, porque todo ganglio de 15 milímetros o más sería sí o sí patológico, ¿sí? O sea, si a partir de 15 milímetros son todos patológicos, todo ganglio que mida 15 milímetros o más va a ser patológico. Pero sería poco sensible, ¿sí? Porque seguramente habría ganglios de menor tamaño que también estarían comprometidos, porque pusimos un valor muy alto en el tamaño del ganglio para decir si es patológico. Entonces, probablemente alguno de 11 o 12 milímetros que también sea patológico, lo va a pasar como negativo, ¿sí? En cambio, si pusieron un valor de 5 milímetros, ¿sí? O sea, pusieron un tamaño muy pequeño, el examen sería muy sensible, ¿sí? Muy sensible porque todos los ganglios prácticamente serían patológicos, ¿sí? Todos los ganglios que encontremos por el pequeño tamaño, pero poco específicos porque muchos de ellos realmente estarían sanos, ¿sí? Entonces, la solución es poner un valor más o menos acorde a lo que uno podría llegar a decir, bueno, hasta aquí serían normales, de aquí para arriba patológicos y de aquí para abajo normales, pero no en rangos tan amplios, ¿sí? Vamos a empezar a valorar, esto fue una breve introducción, ¿sí? Vamos a empezar a valorar uno por uno los métodos de imágenes. Vamos a ver radiología simple, vamos a ver ecografía, vamos a ver tomografía, vamos a ver resonancia y unos leves conceptos de medicina nuclear, ¿sí? En lo que respecta a radiología simple, ¿sí? Como ya hablamos previamente, la energía que utiliza son los rayos X, que es una energía penetrante, ¿sí? Con longitud de onda menor que la luz visible, y fue descubierta por este señor Röntgen en 1895 y en 1901 el premio Nobel X por su naturaleza desconocida. ¿Sí? Estaba trabajando con rayos catódicos y se dio cuenta que
había una pantalla con platino de cianuro que cada vez que él trabaja con rayos católicos generaba un brillo esa pantalla. Entonces se dio cuenta que había algo más que estaba en ese lugar y no sabía bien qué era, y eran estos rayos X. Por eso se está diciendo que probablemente tengo un problema en el video. Ahí, perfecto. ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? Vamos a ver. Ahí. Bien. Vamos a ver los chats. Perfecto. Vamos a repetir esta diapositiva por las dudas, ¿sí? Porque me dice que se había cortado un poco. Los rayos X, como decía previamente, sí, es una energía penetrante con longitud de onda menor a la luz visible. Sí fue descubierta por este señor, el señor Röntgen, ¿sí? Que en 1901 obtuvo el premio Nobel de la Física por este descubrimiento. Sí, le pusieron rayos X por una naturaleza desconocida de esto que se estaba generando. Él estaba estudiando los rayos catódicos y tenía una pantalla de platino de cianuro que brillaba de fondo y no sabía por qué brillaba, ¿sí? Y es porque había una radiación invisible más penetrante que la radiación ultravioleta que generaba este brillo en esa pantalla que él tenía, y así se fueron descubriendo los rayos X. Este es el señor Röntgen, como le decía previamente, y esta es la RX de la mano de su señora, ¿sí? Que tuvo 15 minutos de exposición a los rayos para obtener esta imagen. Fíjense que es una imagen de baja calidad, tras 15 minutos de exposición a los rayos. Imagínense la cantidad de radiación que recibió la paciente. Hoy en día, con un disparo de 1 o 2 segundos, ya se obtiene una radiología, una radiografía de la mano con mucha mayor nitidez y mucho mayor detalle. No hace falta tanta exposición a los rayos. Y se fue perfeccionando mucho este tema. ¿Cómo se generan los rayos? Vamos a verlo rápidamente, ¿sí? Estos son los tubos de rayos. Les puse algunos ejemplos como para que tengan idea de lo que estábamos hablando, y ahora vamos a ver cómo se generan los rayos, ¿sí? Fíjense, esta estructura tubular de vidrio con todas estas estructuras internas, ¿sí? Y generalmente estas estructuras de vidrio van dentro de estas carcasas de acero y plomo, ¿sí? Para evitar la dispersión de los rayos X que se producen aquí adentro, y lo que sí tiene es una pequeña ventanita por donde van a salir los rayos dirigidos, ¿sí? Específicamente, como ser en este ejemplo, ¿sí? Está todo cubierto, ¿sí? Acá se generan los rayos X que van a salir para todas partes, ¿sí? Pero lo va a tapar, lo van a contener estas carcasas que tienen plomo, y solamente va a salir el rayo X por una pequeña ventanita para realizar la imagen, ¿sí? Rápidamente hacemos un repaso, ¿sí? Fíjense que esa ampolla de vidrio que veíamos, ¿sí? Es una ampolla de vidrio con vacío en su interior, protegida por la carcasa de plomo que habíamos visto, con terminales de alta tensión de un lado y del otro, ¿sí? Donde va a recibir energía, y la pequeña ventanita donde van a salir los rayos, ¿sí? Esa carcasa que tiene contenido, ¿sí? No es lo de vidrio que tenía vacío, sino esta carcasa contiene tipos de aceites que hacen de amortiguador térmico, porque la generación de rayos X genera muchísimo calor. Entonces esto va a ayudar a contener y a disipar ese calor, ¿sí? Entonces vamos a tener dentro del tubo de rayos X un polo negativo llamado cátodo, ¿sí? Y vamos a tener un polo positivo llamado ánodo, ¿sí? Aquí estos están compuestos por diferentes filamentos y generalmente de tungsteno. Lo que vamos a hacer es eh, hacer girar este ánodo, ¿sí? Y luego le vamos a inyectar un disparo de energía, ¿sí? Al cátodo. Esto va a generar que se liberen electrones de alta velocidad, choquen, ¿sí? Contra el blanco de tungsteno, y esto va a liberar energía que se va a liberar en forma de rayo X, van a salir por la ventanita. Como les decía previamente, salen para todos lados, pero quedan contenidos por la carcasa de plomo y se van a dirigir específicamente los que queremos hacia la ventanita para obtener la radiación, ¿sí?
¿Qué propiedades tienen los rayos X? Tienen varias propiedades, ¿sí? Por ejemplo, la más utilizada para nosotros y para esta cursada es el efecto fotográfico, ¿sí? Afectan una emulsión fotográfica, igual que la luz, y producen ennegrecimiento de la placa una vez revelada, ¿sí? Por ejemplo, esto es una placa, ¿sí? Y vean que acá pasaron los rayos X por acá y no se chocaron contra ninguna sustancia, ¿sí? Entonces va a ennegrecer la placa en forma total. Pero aquí fueron atravesando distinta materia, ¿sí? En este caso un can, un perro que se había ingerido algunas llaves, y vean las diferentes densidades que va a dar el rayo, depende por dónde vaya pasando. Acá grasa y estructuras musculares van a dar esta pequeña densidad, ¿sí? Pero cuando va chocando contra áreas más densas, ¿sí? Va a quedar más retenido el rayo acá, entonces no va a ennegrecer tanto la pantalla y nos va a dar la RX como eventualmente la vemos, ¿sí? Entonces, la absorción de rayos por una sustancia depende de la densidad y la masa atómica. Obviamente un músculo menos denso que un hueso y obviamente menos denso que un metal, ¿sí? La fluorescencia, como habíamos visto cuando se descubrieron los rayos X, que le brillaba una pantalla al señor Röntgen, bueno, hay determinados materiales que van a tener fluorescencia cuando el rayo X incida sobre estas diferentes materiales, ¿sí? La ionización, que esto es lo peligroso, ¿sí? Lo que habíamos visto antes, y ya lo vamos a ver con los efectos que tenga la radiación sobre el cuerpo humano, ¿sí? Es la conversión de átomos de un compuesto en átomos cargados eléctricamente, ¿sí? Así que esa es otra de las propiedades. La difracción, ¿sí? El rayo cuando atraviesa un cristal, se hace una difracción y se dispersa, ¿sí? Así que es otra de las propiedades, no es que lo atraviesa y sigue en la misma forma lineal, sino que atraviesa un cristal y puede dispersarse, esa es otra de las propiedades. Y otra muy importante es el poder de penetración de los rayos, capacidad de penetrar la materia. Fíjense que hay algunas partículas para ver las diferencias, ¿sí? Un tejido cuerpo humano, aluminio, plomo u hormigón, y fíjense que las diferentes partículas nos va a mostrar qué partícula atraviesa qué cosa, ¿sí? Por ejemplo, las betas nos pueden atravesar el cuerpo, pero no el aluminio. El rayo X sí atraviesa el aluminio, pero no el plomo, por eso las protecciones, las radioprotecciones de los sectores donde hay rayos, o van a ver que cuando se hagan un estudio, los técnicos que le realizan el estudio tienen algunos chalecos que están plomados, y para que si eventualmente los alcanza algún tipo de rayo, sea frenado por el plomo, ¿sí? Pero por ejemplo, los rayos gamma, neutrones, pueden atravesar plomo, ¿sí? Y prácticamente dependiendo del espesor del hormigón van a quedar retenidos ahí, ¿sí? Y este efecto es uno de los más importantes que hay que tener en cuenta, que es el efecto biológico de las radiaciones ionizantes, en este caso el rayo X, por ejemplo, bactericida, ¿sí? Letales sobre tejidos y su ionización, pueden generar alteraciones cromosómicas, pueden generar esterilización y pueden generar muerte celular. Aquí brevemente, por ejemplo, aplicamos radiación a una determinada célula y pueden pasar varias cosas. Puede ser que el rayo no interactúe, no genere nada en la célula y no pase nada. Puede ser que se ionice, genere la ionización, ¿sí? Entonces, la célula puede también no pasarle nada y quedar normal, o puede absorber la dosis y tener cambios químicos. Entonces se puede modificar la célula. Ahora, cuando se modifica la célula tiene mecanismos de reparación de algún probable daño. Entonces puede repararlo y quedar normal y que no afecte en nada. Puede repararlo en forma errónea y que esa célula, ¿sí?, tenga una mutación o un error en su código genético y transmitirse, ¿sí?, en la duplicación celular, ¿sí?, en la multiplicación celular, transmitirse de generación en generación con desórdenes hereditarios, o puede hacer clones cancerígenos de esas células erróneas y que se proyecten en determinado tiempo en el paciente. Esto puede pasarse de generación en generación, ¿sí? Y esto puede afectar al propio paciente, ¿sí? Y otra cosa que puede pasar es que esta célula, ¿sí?, cuando sufrió la ionización, muera, ¿sí? Entonces esa muerte celular lo que nos puede generar es un efecto directo, por ejemplo, una quemadura en la piel, ¿sí? Eso puede ser un efecto directo, u otro daño en tejidos más vitales, ¿sí?, con otro tipo de lesiones un poco más graves, ¿sí? Por ejemplo, daños agudos o la muerte, ¿sí? No estamos hablando, obviamente, de una radiografía simple, estamos hablando de radiaciones
a altas dosis, ¿sí? Por ejemplo, radiaciones nucleares o algún tipo de radiación a muy alta dosis, ¿sí? Entonces, es muy importante esto de los efectos biológicos. Aquí hay una simple representación de una cadena de ADN que cuando se le aplica un rayo X, esa cadena puede romperse algunas de las bases de la cadena y cuando la célula la repara, puede repararla correctamente y que no pase nada, puede repararla en forma errónea y que tal vez esa reparación no genere ningún tipo de repercusión, puede traer, como habíamos dicho, trastornos en lo que va a ser la replicación celular y en la genética, o puede traer trastorno en la multiplicación celular con mutaciones cancerígenas, ¿sí? Entonces eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, en base a esto, los efectos adversos de la radiación se van a dividir en efectos estocásticos o determinísticos, ¿sí? Son dos conceptos, dos palabras, ¿sí? Para diferenciar los diferentes efectos adversos de la radiación. ¿Qué es un efecto estocástico? ¿Sí? Es aquel cuya probabilidad de que aparezca, ¿sí? Un efecto adverso va a aumentar con la dosis de la radiación, pero la gravedad de este efecto adverso es la misma, le haya puesto poca radiación o mucha radiación. O sea, la probabilidad de que aparezca aumenta si yo aumento la dosis, pero no va a depender el efecto que se produzca si fue poca o mucha la dosis. Por ejemplo, un cáncer. Por ejemplo, si yo digo, le voy a aplicar 10 de radiación a un paciente y le voy a aplicar 100 de radiación a un paciente, es mucho más probable que un determinado cáncer aparezca en el que le apliqué 100 de radiación de la dosis, pero si aparece el cáncer, es probablemente el mismo cáncer en las dos personas, ¿sí? Tanto al que le aplique 10 como a 100. Entonces, la probabilidad aumenta si aumento la dosis, pero la gravedad de la lesión no depende de la dosis. O sea, no hay un umbral de dosis para este tipo de efectos. En cambio, el determinístico, ¿sí? Sí va a depender de la dosis de radiación. No es lo mismo aplicarle 10 de radiación a un paciente que 100 de radiación a un paciente, por ejemplo, en la región ocular, por ejemplo. Entonces puede generar cataratas el que tenga mayor exposición a la dosis de radiación que el que tenga menor exposición. Y la gravedad de esa catarata va a ser mucho mayor, por ejemplo, en el que tuvo más exposición, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre estocástico y determinístico, ¿sí? O sea, la gravedad en uno depende de la dosis y en la otra no depende de la dosis, ¿sí? Tienen mucho mayor efecto sobre el feto en el primer trimestre de embarazo, ¿sí? En los órganos más expuestos, ¿sí? Y con alta mitosis, por ejemplo, en médula ósea. Cuando uno aplica radiación, puede generar mayor efectos adversos en este tipo de ejemplos que vimos, ¿sí? Y el lapso entre la irradiación de un paciente y la manifestación de los efectos adversos se conoce como periodo de latencia, que puede ser inmediatamente aplicado, como habíamos visto, agudos, o puede aparecer a largo plazo, ¿sí? O diferidos, como habíamos dicho, eh, moderados, graves, agudos o tardíos, ¿sí? Entonces, los tardíos pueden ser que aparezcan en unos días, o puede ser, como dijimos, que aparezcan en las próximas generaciones, ¿sí? Entonces, esto básicamente es lo mismo. La interacción celular con la membrana celular puede generar la muerte o apoptosis celular, como efecto, el peor efecto negativo en el citoplasma celular, que puede ser o no nocivo, si lo que genera en el citoplasma son cosas simples y moléculas que no son nocivas, o puede generar incluso el envenenamiento si se generan algunos formas de combinaciones de átomos que puedan llegar a generar envenenamiento, ¿sí? Y sobre el núcleo, estas alteraciones genéticas que ya habíamos nombrado previamente. Entonces, ¿cuáles son los principios de la radioprotección, o sea, la protección contra la radiación? ¿Sí? Los principios son estos cuatro. La dosis. Lo importante es que la dosis sea la menor posible para lo que queremos estudiar, ¿sí? Entonces, hay que aplicar la menor dosis posible. El tiempo de exposición, obviamente el menor tiempo de exposición al rayo posible, ¿sí? La distancia tiene que ser la mayor posible que nos sirva para que el método sea diagnóstico, ¿sí? Entonces, la menor dosis posible, el menor tiempo posible de exposición
la mayor distancia que se pueda desde la fuente de radiación hacia el organismo, ¿sí? Y el mejor blindaje, la mejor protección externa posible o adecuada, ¿sí? Un concepto que hay que tener en cuenta es que la radiación no se acumula, ¿sí? O sea, si yo aplico 4 de rayo, por dar números, ¿sí? Yo aplico 4 de rayos hoy y mañana aplico 2, no es que tengo 6 de rayos en mi cuerpo, pero si ese 4 de rayos hizo algún efecto en mi organismo, sí esa lesión puede ser que que repercuta si vuelvo a irradiar el cuerpo, ¿sí? Pero no es que la radiación se va acumulando y vamos acumulando radiación en el organismo. ¿Sí? La radiación penetra, genera sus efectos y lo que se va a poder ir o no acumulando es la probable patología que se genera en el organismo, pero no la radiación no se acumula en el organismo, ¿sí? La unidad de medición, ¿sí? Es el milisievert, ¿sí? Hay otras unidades, pero este es el milisievert, ¿sí? Y hay límites recomendados de radiación, ¿sí? Para gente normal común que no trabaja con rayos, ¿sí? Y para la gente que trabaja con la radiación hay diferentes límites de dosis, ¿sí? Por ejemplo, para una persona ocupacionalmente expuesta, o sea, con métodos de imágenes, si trabaja con radiación, más o menos serían 50 milisieverts por año, pero no superando 100 milisieverts en 5 años. O sea, lo máximo que se puede recibir es 50 en un año, pero si recibiste 50 en un solo año, en los próximos 4 años no deberías recibir más de 50 acumulados, ¿sí? Entonces 100 milisieverts en 5 años o 50 máximo en un solo año. Y una persona que no es ocupacionalmente expuesta, ¿sí? Se dice habitualmente que la dosis recomendada, el límite recomendado es 5 milisieverts a un año, algunos hablan entre 1 y 10 milisieverts, máximo 10, ¿sí? Estamos expuestos naturalmente a radiación todo el tiempo, entre 1 y 3 milisieverts por año, radiación natural cósmica del espacio, ¿sí? Que es lo que habitualmente recibimos todos los seres humanos, ¿sí? Así que hay una radiación base, ¿sí? Y acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Lo importante es, por ejemplo, que tengan en cuenta esto. Una radiografía simple de tórax, ¿sí? Que se hacen habitualmente, ¿sí? Nos aplica 0,02 milisieverts, o sea, muy poquita radiación, ¿sí? Una de cabeza, como hay más estructura ósea, por ahí hay que aplicar un poquito más de radiación, entonces son 0,07 milisieverts. Un abdomen, con más tejido también, 1 milisievert. Tomografía computada, ¿sí? Cuando uno se hace una tomografía computada, ¿cómo suben estos valores? ¿Sí? Entonces, 2 milisieverts, fíjense que 0,02, una de radiografía de tórax, ya 2 milisieverts en una TC de cerebro, 8 en una de tórax, 10 en una de abdomen y 10 en una de pelvis. Entonces, fíjense que si, por ejemplo, uno tiene un politraumatismo y entra en una guardia y para descartar lesiones se indica correctamente una tomografía de cerebro, de tórax, de abdomen y pelvis, uno va a sumar 2, 8, 10 y 10. O sea, va a sumar 30 milisieverts en una sola tomografía, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso para ver la exposición que tuvo el paciente a los rayos en determinado momento, ¿sí? Estos son ejemplos de radioprotección. Fíjense que estos son los chalecos que van a ver muchas veces que se ponen los técnicos cuando hacen las imágenes o que les dan a los acompañantes. Sí, fíjense que hay cuellos como para tapar tiroides, hay otros tipos de chalecos para tapar gónadas, por ejemplo, testículos o ovarios, ¿sí? Hay algunas mamparas plomadas, ¿sí? Para separar sectores y para que puedan tapar también los rayos en determinados lugares, ¿sí? Y fíjense que las salas donde van a estar los equipos con radiación tienen todo una estructura, un andamiaje plomado para que los rayos no atraviesen las paredes, ¿sí? Se ploman las paredes, se ploman los techos si hay gente que va a trabajar arriba, se ploman los pisos si hay gente que va a trabajar abajo, ¿sí? Entonces todo esto es muy importante, se va a hacer un chequeo también generalmente cada 6 meses o anual, ¿sí? Se va a medir la radiación, se miden las radiaciones externas a la sala para ver si hay fugas de rayos, y esto es un control que se hace estrictamente. Y fíjense que también tienen este tipo de ventanas, ¿sí? Las salas con vidrios que tienen material plomado para que los rayos tampoco atraviesen los vidrios, ¿sí? Ahora algo importante en cada método es cómo vamos a hablar
para describir cada método, ¿sí? O sea, la nomenclatura específica de cada método es fundamental para cuando vayan a hablar de una imagen, ¿sí? Entonces, quiero que esto lo tengan muy presente y esto es algo básico de imagen, ¿sí? Saber describir correctamente cada método. ¿Cuál es la nomenclatura, o sea, el idioma, la terminología que vamos a usar? En rayos X, en la radiología simple, ¿sí? Se habla de opacidad o lúcido, ¿sí? Entonces, algo radiolúcido, ¿sí? Algo que por rayos se ve lúcido, quiere decir que se ve de gris oscuro a negro. Por ejemplo, todo el pulmón, ¿sí? El pulmón es radiolúcido, acá un poco menos y acá mucho más radiolúcido, ¿sí? Y radio opaco o radiopaco es de gris claro a blanco, o sea, todas estas zonas periféricas, todo esto central, ¿sí? Que son partes blandas, mediastino, huesos, ¿sí? Las costillas, por ejemplo, eso es radiopaco, ¿sí? Entonces, hay distintos grados de radiopacidad y hay distintos grados de radiolucidez, o sea, unos son un poquito más grises, otros son un poquito más negros, otros son un poquito más claritos y otros son mucho más blancos, dependiendo, ¿sí? La densidad del tejido que estemos evaluando. Por ejemplo, el aire, la grasa, el agua, el calcio y el metal. En este sentido, por ejemplo, acá en los pulmones o acá fuera del cuerpo tenemos aire, lo vamos a ver muy negro, o sea, muy radiolúcido, totalmente radiolúcido. La grasa, por ejemplo, tejido celular subcutáneo, se va a empezar a ver ligeramente más claro, ¿sí? Un poquito más grisáceo. El agua, por ejemplo, si vamos a evaluar una vejiga, acá tenemos el corazón se podría decir agua, porque la sangre tiene la misma densidad, digamos, la misma opacidad, ¿sí? Pero ya suma mucha estructura, que ya suma músculo, ya suma por ahí un poco más blanca. El calcio, por ejemplo, los huesos, ¿sí? Los huesos se ven generalmente mucho más blancos que la grasa, ¿sí? Que el agua. Y el metal, como habíamos visto en la radiografía del perro que se había tragado las llaves, es muchísimo más blanco, ¿sí? Esto depende del poder de penetración y absorción del rayo en la materia. Al aire lo penetra mucho, entonces el aire no absorbe prácticamente nada y por eso pasa el rayo y se va a ver negro. En cambio, el metal o el calcio, ¿sí? La penetración a esa materia es poca, entonces absorbe mucho rayo y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, frascos con aire, frasco con grasa, frasco con agua, frasco con calcio y frasco con opacidad o densidad de metal. ¿Por qué les digo densidad? Porque muchas veces uno dice densidad. Si bien no es la terminología adecuada, la densidad es la terminología que se usa para tomografía, pero es aceptable si uno dice una opacidad de mayor densidad, así para describir el método podría ser aceptable, pero les aclaro que no es la terminología del método. ¿Sí? La terminología es opacidades y lucidez. ¿Sí? Entonces, rápidamente, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la radiología simple? ¿Sí? Que es ampliamente disponible, ¿sí? O sea, está prácticamente en todos lados, tiene un bajo costo, es fácil de realizar, puede ser portátil, o sea, se pueden llevar equipos de rayos para hacer radiologías en determinados lugares, por ejemplo, en las terapias intensivas, ¿sí? Se lleva un equipo de rayos y se hacen las radiologías portátiles. Hay una buena visualización de la estructura ósea, ¿sí? La dosis de radiación, como habíamos dicho, es baja, es limitada, y hay posibilidad de hacer estudios dinámicos, no solo hacer la foto de lo que queremos ver, sino que, por ejemplo, en la radioscopía o la angiografía, uno va a dar rayo permanentemente y vamos a ver dinámicamente lo que esté pasando con el organismo, y no solo que sea una foto, ¿sí? ¿Y cuáles son las limitaciones? Que hay mucha superposición de estructura anatómica porque el rayo, la placa simple, la radiología simple, es bidimensional, ¿sí? Por ejemplo, vemos de arriba para abajo y de un costado para el otro en una radiografía de frente, o si vemos un perfil, vemos de arriba para abajo y de atrás para adelante en una radiología de perfil. No vemos los tres planos, ¿sí? Entonces, tenemos superposición de estructuras con rango limitado de densidades, vieron que vimos 4 o 5 tipos de colores y no mucho más que eso. Emplea radiación ionizante, si bien la dosis de radiación es limitada, emplea radiación ionizante y mayor en la radioscopía, si queda permanentemente rayo para ver dinámicamente lo que esté sucediendo, y como les comenté, es bidimensional y faltaría la tercera dimensión, por eso es muy importante muchas veces
hacer el frente y el perfil de las cosas que queremos evaluar, porque muchas veces vamos a ver la superposición en un frente y no podemos evaluar el tercer plano, ¿sí? Que sería importante en el perfil, ¿sí? Pasamos a la ecografía, ¿sí? La ecografía o ultrasonido es lo mismo, ¿sí? Ecografía o ultrasonido viene del griego eco y grafía escribir, o sea, utiliza el ultrasonido. Para diferenciar un ultrasonido de un sonido, ¿qué es el sonido? La vibración o energía mecánica que se transmite a través de la materia en forma de ondas, y el ultrasonido son sonidos con frecuencia superior a lo perceptible por el ser humano, ¿sí? Y el eco es el fenómeno acústico producido por la reflexión de ondas sonoras en un obstáculo. O sea, yo eh, imprimo el eco en un determinado tejido, ¿sí? Mando las ondas de ultrasonido y depende con qué se van chocando esas ondas, van rebotando, ¿sí? Hay tejidos o materiales que van a hacer que las ondas pasen más fácilmente y otros que van a hacer que las ondas, ni bien tocan ese material, reboten para atrás, ¿sí? Entonces, muchos se habrán hecho ecografía, tal vez algunos no, pero habrán conocido cómo es el equipo. El equipo tiene una pantalla, un teclado, ¿sí? Y tiene unos aparatitos, unos traductores, se les dice, que son unas sondas con unos cablecitos con los que van a hacer el estudio, ¿sí? Entonces, ese traductor, ahora vamos a ver algunos ejemplos, emite la onda y recibe su eco, ¿sí? O sea, el rebote de la onda en determinado tejido, ¿sí? La computadora va a convertir, por proceso físico, este eco que recibe en una imagen, ¿sí? Es una prueba relativamente no invasiva porque hay ecografías intracavitarias o endoscópicas, ¿sí? Por ejemplo, las transvaginales o las endoscopías, ¿sí? Son invasivas, pero generalmente es no invasiva, y el tema es que tiene una dificultad en evaluar cosas que estén muy profundas, por ejemplo, en el cuerpo, ¿sí? Entonces, a mayor profundidad va a tener una menor resolución, un menor detalle de lo que queramos evaluar, ¿sí? Estos son ejemplos de ecógrafos, ¿sí? Hay algunos ecógrafos más simples, otros muchísimos más complejos, ¿sí? Y estos cositos que vemos generalmente acá al costado son los transductores, que hay de diferentes tipos. Fíjense la cantidad de traductores diferentes que hay para determinadas regiones del cuerpo y patologías a evaluar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la nomenclatura, cuál es la terminología que vamos a usar en ecografía? ¿Sí? Es la ecogenicidad, o sea, la generación del eco, ¿sí? Habíamos visto radiolucidez o radiopacidad en los rayos simples, en la radiología simple. En ecografía es la ecogenicidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos algo que no genera eco, por ejemplo, la onda de eco atraviesa la materia y no recibimos un retorno de esa onda, vamos a decir que no tuvo eco, o sea, no hubo un rebote de la onda como un eco. Entonces es anecoico o anecogénico. Estas dos palabras significan lo mismo, ¿sí? Es an de nada, ecoico, ¿sí? O an ecogénico, porque no generó ningún eco. Entonces lo vemos totalmente negro, como estas imagencitas que vemos acá, bien negras, ¿sí? Cuando la onda sonora fue, el ultrasonido fue, y se contactó con algo que hizo que rebote un poco esa onda, ¿sí? Puede generar un cierto eco leve, por ejemplo, que sea un gris oscuro y no sea an de nada, sino que tenga un poco, entonces sea hipoecoico o hipoecogénico, significa lo mismo, ¿sí? Gris oscuro, por ejemplo, este gris oscuro que vemos acá, que no es un negro limpio, totalmente limpio, sino que es un negro con más puntitos blancos y entonces es un hipoecoico. Cuando el gris es claro, ¿sí? Se le dice ecoico o ecogénico, ¿sí? Que es muy parecido al tejido que puede tener al lado. Por ejemplo, si esto es, para dar un ejemplo, el hígado y tenemos todas estas lesiones, yo voy a decir que esta es anecoica respecto al tejido del hígado, o sea, siempre es la terminología se representa en relación a lo que tiene al lado, ¿sí? Por ejemplo, estamos evaluando el hígado, entonces la lesión es anecoica respecto al tejido del hígado, ¿sí? Pero por otra cosa, por ejemplo, una lesión puede ser eh,
anecoica o hipoecoica respecto al tejido, pero si uno compara una u otra lesión, pueden ser más ecogénicas o hipoecogénicas, no necesariamente en relación al tejido que tengan, ¿sí? Entonces, ecoico, por ejemplo, es muy similar al tejido que tiene al lado, entonces prácticamente imperceptible, ¿sí? Hiperecoico o hiperecogénico significan lo mismo, hiper de mucho, mucho eco, lo vamos a ver más blanco, ¿sí? Esto es un poquito más ecogénico, esto es un poco más hiperecogénico, esto es mucho más hiperecogénico que estas que están acá abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se manifiesta esto? Por la impedancia acústica, que es la resistencia que opone el medio o el tejido que estemos evaluando a ser atravesado por el ultrasonido. Por ejemplo, en el agua, ¿sí? Las ondas se transmiten con mucha facilidad, ¿sí? Pero las ondas rebotan y producen ecos más fuertes cuando chocan con estructuras sólidas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es un ejemplo de una ecografía con una imagen totalmente anecoica o anecogénica. Fíjense que es un negro totalmente homogéneo y limpio, ¿sí? Entonces esto es anecoico, no generó ningún eco, ¿sí? Entonces la vemos negra. Esta es negra también, pero no es como este negro. Este es un negro un poquito más grisáceo, como con puntito, como más sucio, ¿sí? Entonces esto es un hipoecoico, porque si bien es bajo eco, ¿ya? Es negro, tiene algo, entonces hipo, no es an, es hipoecoico, ¿sí? El isoecoico, fíjense que la vemos a la lesión acá, pero es muy parecida a esto, y a esto se puede diferenciar, pero es muy parecida, no se diferencia tan bien como esta. Entonces esto es isoecoico o isoecogénico. Y esta claramente es más blanca, ¿sí? Es hiperecogénica con respecto a las estructuras que tiene, por ejemplo, aquí al lado. ¿Sí? Entonces acá claramente vemos una lesión más ecogénica o hiperecogénica. Y muchas veces se describen lesiones como una ecogenicidad compleja, ¿sí? Porque puede tener áreas anecoicas, puede tener áreas hipoecoicas, puede tener áreas más ecogénicas y puede tener incluso áreas más hiperecogénicas. Entonces esto, para no describir un pedacito es ecogénico, otro es anecoico, se dice una ecogenicidad compleja, predominantemente central anecogénico y periférico ecogénico, una forma probable de describir este tipo de nomenclatura, ¿sí? Hay dos conceptos para tener en cuenta en ecografía, que son la sombra acústica posterior y el refuerzo acústico posterior. O sea, sombra oscuro, refuerzo más brillante, ¿sí? Fíjense como vimos en el ejemplo anterior. En esta tenemos algo anecogénico y acá atrás brilla mucho posterior a esta imagen. O sea, acá va a estar el traductor haciendo la imagen, ¿sí? Acá empieza el tejido a evaluar, acá vemos la lesión y esto es lo más profundo, ¿sí? Entonces, pasa por esta lesión que es anecoico y acá atrás brilla más que, por ejemplo, lo que tiene acá al lado, porque atravesó un tejido homogéneo, acá otro, y acá atravesó por una lesión que hace brillar. Entonces, ese concepto es el de refuerzo acústico posterior. El refuerzo acústico posterior es porque el ultrasonido atraviesa un medio sin interfaces y pasa a un medio sólido. O sea, atraviesa, por ejemplo, algo líquido, por ejemplo, una vesícula, una vejiga, ¿sí? Que tienen líquido, entonces atraviesa rápidamente por el líquido y choca contra un método, un material más sólido. Entonces se genera un paso por el líquido y abajo, atrás, digamos, más profundo ese líquido, va a chocar con algo más sólido y se genera un refuerzo, ¿sí? Un refuerzo. Ahora, por ejemplo, si estamos evaluando una vesícula que tiene alguna litiasis en su interior, generalmente tienen calcio, ¿sí? Y el calcio va a hacer que el eco choque contra el calcio y rebote, porque es algo sólido, es algo duro. Entonces, viene el eco, pasa por el líquido, choca con la piedrita, acá vemos la piedrita con calcio, ¿sí? Entonces acá rebota el eco y me muestra que acá hay calcio, y ese calcio, esa piedrita, hace que no pasen tantos ecos más allá. Entonces se genera una sombra acústica posterior, ¿sí? Entonces el eco choca con una interfase muy ecogénica y no la puede atravesar, entonces no va a detectar mucha imagen posterior. ¿Sí? Es como que esto me tapa lo mismo como si fuera una sombra para una luz de cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, sombra acústica posterior,
y refuerzo acústico posterior. Dos conceptos grandes que hay que tener en cuenta para la ecografía, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos de ecografías, ¿sí? Que no solo es ver una simple imagen, sino que podemos hacer muchísimas cosas. Podemos hacer 3D, 4D, podemos ponerle color a las cosas y para ver vasculaturas en sentidos para hacia dónde va o viene la sangre, o podemos ver si alguna determinada lesión u órgano tienen irrigación, cuánta irrigación tienen, más o menos, ¿sí? Entonces podemos hacer muchísimas cosas con ecografía, ¿sí? Entonces una de esas cosas es el Doppler, lo habrán sentido nombrar, acá quedó desfasado, perdón, que es conocer si alguna estructura vascular o alguna estructura anatómica tienen o no flujo, ¿sí? Y qué tipo de flujo tienen, para qué lado va, para qué lado viene, o si esa lesión o ese órgano tienen irrigación, cuánto más o menos tienen, ¿sí? Entonces muchas veces tumores muy agresivos van a tener una mayor irrigación sanguínea porque tienen mayor replicación celular, mayor angiogénesis, que es generación de vasos sanguíneos para desarrollarse más rápidamente que otros. Puede ser una de las utilidades de la ecografía. Ventajas de la ecografía, tenemos que es ampliamente disponible, también como los rayos X, también tienen un menor costo, si bien no tan bajo como la placa, pero sí tienen un bajo costo en comparación con los otros métodos, es rápida, es portátil, es inocua porque utiliza ultrasonido, no usa radiación ionizante, ¿sí? Puede ser dinámico, podemos hacer que el paciente se mueva, respire, no respire, contenga el aire, o sea, es dinámico el estudio, no es una foto quieta, y se puede hacer rápidamente un informe sobre determinada patología. ¿Cuáles son las limitaciones? Que va a depender del operador. No es lo mismo una placa, que se hace la placa y muestra lo que salió y dependiendo de eso alguien la va a interpretar, sino que el operador dependiente va a mover el traductor para donde él crea que puede estar la lesión, lo va a angular o no, según él crea. Entonces, mucho depende del médico que esté haciendo el estudio, si tiene experiencia o no, entonces eso es operador dependiente. Tiene un campo visual restringido, ve una sola parte, ¿sí? Y tiene poco detalle en la profundidad, ¿sí? Menor resolución de contraste y espacial que otros métodos, tiene más artefactos, como vimos cuando rebota con el hueso, brilla mucho, ¿sí? Y no va a conducir bien ni por el aire ni por el hueso. O sea, aire y hueso son cosas que nos dificultan mucho la valoración con la ecografía, ¿sí? Bueno, 45 filminas de dato. Vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a pausar el video. Descansamos 3 minutitos. Se toman un vasito de agua, descansan un poco y seguimos con la otra parte de la clase que vamos a ver tomografía, resonancia y un poquito de medicina nuclear muy rápidamente esto último, ¿sí? Así que 3 minutitos y